¿Puede un sonido definir una vida? Para Sofía Navarro, el sonido dominante era el silbido casi imperceptible de los algoritmos de fluidodinámica computacional, el clic preciso de un ratón 3D sobre una superficie impoluta, el murmullo respetuoso de ingenieros admirados. Era el sonido del éxito medido en micras y milisegundos, encapsulado en la arquitectura blanca y futurista de Navarro Advanced Dynamics, su creación, anclada como una nave espacial entre los estanques turquesa de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Pero bajo esa sinfonía de alta tecnología, en el silencio de la noche o en el rugido distante de una moto cruzando el puente de la Sud de l'Or, otro sonido acechaba en su memoria. Un aullido mecánico salvaje, el chirrido de neumáticos al límite de la adherencia, el trueno contenido de un motor llevado más allá de lo razonable. Era el sonido de relámpago, el fantasma que había sido en las calles polvorientas de México, una vida enterrada bajo 15 años de diseño impecable y reputación intachable. Valencia hervía. Noviembre traía no solo la brisa marina cargada de salitre, sino la fiebre eléctrica del Gran Premio de motociclismo. La ciudad se engalanaba con carteles, los hoteles colgaban el cartel de completo, y un río de aficionados con los colores de sus ídolos inundaba las terrazas del Carmen y la Malvarrosa. Para Navarro Advanced Dynamics era la culminación de meses de trabajo, la prueba de fuego para sus últimos componentes aerodinámicos instalados en varias máquinas de la parrilla. Sofía supervisaba los ajustes finales en una pantalla holográfica, sus dedos trazando líneas de flujo de aire con una precisión quirúrgica. «Todo perfecto, Sofía», dijo Mateo Vidal, su protegido, con los ojos brillantes de emoción. A sus 19 años, Mateo era un torbellino de talento natural sobre dos ruedas, un diamante en bruto que Sofía había descubierto en una carrera regional y estaba puliendo con la misma dedicación que aplicaba a sus diseños. Era rápido, instintivo, casi temerario, un eco de la relámpago que ella había sido, pero canalizado hacia la legitimidad del circuito. «Mañana en la clasificatoria volaremos bajo». Sofía sintió, una sonrisa mínima curvando sus labios. «Concentración, Mateo. La velocidad sin control es solo ruido». Le ajustó un sensor en el mono de cuero, su tacto profesional pero con un matiz de cuidado casi maternal. Vio la impaciencia juvenil en él, la misma que una vez la consumió a ella. Al día siguiente, el sol de otoño brillaba sobre el asfalto del circuito Ricardo Tormo en Cheste. Mateo salía a la pista para la sesión clasificatoria crucial. Sofía observaba desde el muro, monitorizando la telemetría en una tablet. La moto de Mateo, equipada con las últimas mejoras de Navarro Dynamics, devoraba las primeras curvas. Era poesía en movimiento, una simbiosis perfecta entre hombre y máquina. Iba camino de pulverizar el récord de la sesión cuando, en la rápida curva Duhan, la moto se encabritó violentamente. Mateo salió despedido, rodando por la grava a una velocidad aterradora. El silencio cayó sobre el circuito, roto solo por el eco del impacto y el chirrido de la moto destrozada contra las barreras. Por un instante helado, Sofía fue transportada 15 años atrás, a un olor acre de metal quemado y al grito ahogado de alguien que no pudo salvar. Sacudió la cabeza, la profesional tomando el control. Corrió hacia la zona del accidente, mientras los servicios médicos atendían a Mateo. Milagrosamente, solo tenía contusiones y una clavícula rota. Pero la moto estaba destrozada. Esa noche, en el taller privado y aséptico dentro de Navarro Dynamics, Sofía examinó los restos con una intensidad febril. Descartó rápidamente un fallo mecánico estándar. Sus componentes eran perfectos. El análisis metalúrgico de una biela mostraba una microfisura inducida químicamente, invisible a simple vista. En el sistema electrónico encontró un microchip parásito diseñado para sobrecargar la gestión del motor en un punto específico de estrés. No era vandalismo, era sabotaje, un sabotaje increíblemente sofisticado, preciso, casi artístico en su malicia. Y había algo en la ejecución, una especie de firma técnica brutal y eficiente que le erizó la piel. Un nombre olvidado pugnaba por salir de las profundidades de su memoria. Marcó un número en su teléfono encriptado, uno que no usaba desde hacía años. Chispas, su voz era tensa. Al otro lado de la línea, desde un taller modesto, pero abarrotado de herramientas y sabiduría mecánica en el barrio del Cabanyal, Javier Chispas Moreno reconoció la tensión en la voz de Sofía. «¿Relámpago? ¿Qué pasa? Creí que habías colgado los guantes para siempre».
Necesito tus oídos en la calle, Javier. Alguien ha intentado matar a mi chico en el circuito y lo ha hecho con estilo. El taller de Javier olía a aceite, metal y mar. Era un universo aparte del laboratorio de Sofía. Paredes cubiertas de herramientas desgastadas por el uso, motores despiezados sobre bancos de trabajo y un calendario perpetuo de chicas pin-up de los 80. Javier, con su mono manchado de grasa y sus manos callosas, era la antítesis de la elegancia minimalista de Sofía, pero sus ojos eran igual de agudos cuando examinó las fotos de los componentes dañados que ella le mostró en la tablet. «Joder, Sofía», murmuró, pasando un dedo por la imagen de la microfisura. «Esto no es obra de un aficionado. Esto es quirúrgico. Hay ruido en la calle, sí. Una banda nueva, mexicanos. Se hacen llamar los Jinetes Negros. Van de duros, controlando talleres pequeños, apuestas en carreras ilegales por la Albufera. El jefe es un tipo al que llaman el Caimán. Dicen que es listo y no se anda con chiquitas». «Héctor Morales», susurró Sofía, el nombre finalmente emergiendo de la niebla del pasado. Un rival menor en México, siempre a la sombra de Relámpago, siempre resentido, con una crueldad latente que ella había detectado entonces. «¿Está aquí? ¿En Valencia?» «Parece que sí. Y ha prosperado en el lado oscuro mientras tú diseñabas alerones para ricos». Javier la miró fijamente. «Ten cuidado, Sofía. Este tipo juega en otra liga ahora. No es una carrera por una caja de cervezas». Los días siguientes confirmaron las advertencias de Javier. Mientras Mateo se recuperaba en el hospital, visiblemente afectado y asustado, recibió la visita de 2 miembros de los Jinetes Negros. Hombres corpulentos con chaquetas de cuero adornadas con un emblema de calavera sobre pistones cruzados. No hubo amenazas directas, solo consejos amistosos sobre lo peligroso que podía ser el motociclismo de competición y lo conveniente que sería tomarse un descanso largo. Sofía llegó en mitad de la visita. Su calma glacial y su mirada directa, que parecía capaz de desmontar un motor con solo fijarse en él, bastaron para que los matones se retiraran. Pero el mensaje era claro. Poco después, los sistemas de seguridad de Navarro Dynamics detectaron un intento de intrusión nocturna. No buscaban robar, sino plantar algo o copiar datos. Sofía, que había anticipado algo así, había reforzado sus protocolos. Los intrusos activaron una trampa no letal, un pulso electromagnético localizado que frió la electrónica de sus herramientas de hackeo y huyeron. Pero las cámaras de alta resolución captaron imágenes claras de sus motos modificadas y una matrícula parcial. Javier, usando sus contactos en el submundo de los talleres y desguaces, identificó las motos como robadas y modificadas en un taller específico de las afueras, conocido por ser territorio de los Jinetes Negros. Sofía decidió que era hora de un encuentro. Rastreó a Héctor Morales hasta un evento exclusivo de presentación de superdeportivos en el Vélez Events, junto a la Marina. Él estaba allí, rodeado de lujo, vestido con una chaqueta de diseñador que no lograba ocultar la tensión depredadora en sus hombros. Sus ojos, fríos como los de un reptil, se encontraron con los de ella a través de la multitud. Se acercó una sonrisa falsa en los labios. Sofía Navarro, la gran diseñadora. ¿Quién lo diría? Relámpago sentando la cabeza. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargada de veneno. «Héctor Morales. Veo que has cambiado las calles polvorientas por la moqueta», replicó Sofía, manteniendo su calma. «¿Qué quieres de mi piloto?» «¿Yo? Nada. Quizás solo admiro el talento joven». Se inclinó ligeramente. «Pero Valencia es una ciudad pequeña para según qué reputaciones. Algunas sombras del pasado son largas. Te aconsejo que te concentres en tus dibujitos. Deja las carreras a los que saben jugar de verdad». La amenaza era inequívoca, y la mención de Relámpago confirmaba que sabía exactamente quién era ella. La confrontación la dejó inquieta. Héctor no era solo un matón con recursos, era inteligente y parecía tener un plan. Con Javier intensificó la investigación. Descubrieron una red de extorsión a pequeños talleres, obligados a modificar vehículos para la banda o a perder piezas de alto rendimiento. Y lo más preocupante, un patrón de apuestas masivas en carreras clandestinas organizadas por Héctor, siempre con resultados sospechosamente predecibles. El Gran Premio, con la atención mediática y policial centrada en el circuito, sería la tapadera perfecta para algo grande. Sofía decidió responder en su propio idioma. Analizando las frecuencias de radio que usaban los Jinetes Negros, obtenidas gracias a un escáner que Javier improvisó,
Descubrió el patrón de comunicación para coordinar el movimiento de vehículos robados, usando un generador de pulsos de baja intensidad sintonizado a esa frecuencia específica. Un prototipo experimental de su propio laboratorio, diseñado para pruebas de interferencia electromagnética en componentes de automoción, emitió una señal codificada desde un punto elevado de la ciudad. La señal no dañó nada permanentemente, pero corrompió los datos de los sistemas de arranque remoto que la banda usaba en un lote de coches de lujo recién robados y preparados para sacar de España. Cuando los hombres de Héctor fueron a moverlos, los coches simplemente no arrancaron. Un caos logístico y una pérdida económica considerable para Morales. Un mensaje silencioso. Estoy aquí y sé cómo juegas. La respuesta de Héctor fue brutal y directa. 2 noches después, varias motos rodearon el taller de Javier. No iban a robar ni amenazar, iban a quemarlo. Javier activó una alarma silenciosa conectada al móvil de Sofía. Ella llegó en cuestión de minutos, no en una moto, sino en su sedán eléctrico de apariencia discreta, pero con modificaciones internas significativas. Chasis reforzado, neumáticos room flat y un sistema de aceleración optimizado por ella misma. Usó el coche como un ariete silencioso, dispersando a los moteros con maniobras precisas y agresivas, aprovechando el peso y la aceleración instantánea del vehículo eléctrico para bloquear su huida por las estrechas calles del Cabanyal. No hubo contacto físico, solo una demostración de control y determinación que los hizo dudar y finalmente retirarse. Javier estaba a salvo, pero el taller tenía varias ventanas rotas y el olor a gasolina derramada flotaba en el aire. La guerra había escalado. Mientras ayudaba a Javier a asegurar el taller, Sofía encontró algo que uno de los atacantes había perdido en la huida: un pequeño comunicador. Javier logró desencriptarlo parcialmente. Lo que oyeron les heló la sangre. No hablaban de talleres ni de apuestas. Hablaban de la carga del Águila, de una ventana ciega en la ruta de servicio norte del circuito durante la carrera principal del domingo y de neutralizar al chico si Relámpago seguía interfiriendo. El plan era claro: usar la cobertura del Gran Premio para robar un camión transportador que sabían que llevaría prototipos experimentales de varias marcas, probablemente con destino a pruebas post-temporada. Un botín valorado en millones. Y Mateo era ahora un peón prescindible en su juego. Con esta información, Sofía acudió a la inspectora Isabel Navarro, una mujer de unos 50 años, de aspecto cansado pero mirada inteligente, conocida por su tenaz en la Policía Nacional. Sofía expuso lo que sabía: la conexión con Héctor Morales, el sabotaje, el ataque al taller, el plan del robo. Presentó los datos técnicos, las grabaciones parciales. La inspectora Navarro escuchó con atención. Recordaba vagamente un caso sin resolver años atrás, un rumor sobre una misteriosa piloto apodada Relámpago, que desapareció tras un incidente turbio en México que salpicó a las autoridades locales. La historia de Sofía era casi fantástica, pero la precisión de sus datos, su calma bajo presión y la evidencia circunstancial la convencieron de que había algo real. «No tengo suficiente para detener a Morales todavía, Sr. Navarro», dijo la inspectora. «Pero esto justifica una vigilancia especial. Manténgame informada. Y usted», la miró fijamente, «no haga nada imprudente. Esto no es una carrera callejera». Sofía asintió, pero ambas sabían que si Héctor movía ficha contra Mateo, ella no esperaría a la policía. El sábado por la noche, la víspera de la carrera principal, la tensión era palpable. El teléfono de Sofía sonó. Era un número desconocido, la voz distorsionada de Héctor. «Relámpago, tu cachorro está conmigo. Parece que se perdió camino del hotel. Si quieres volver a verlo entero, necesito esos planos de tu nuevo sistema de suspensión adaptativa. Y tú desapareces. Olvidas Valencia, olvidas el Gran Premio. Tienes hasta mañana al mediodía». Clic. Sofía sintió un frío glacial recorrerla. Era una trampa. Quería los planos, sí, pero sobre todo quería neutralizarla mientras ejecutaban el robo. Miró por la ventana de su estudio. Las luces de la ciudad brillaban, ajenas al peligro que se cernía. Se dirigió a la sección más privada de su laboratorio, donde bajo una lona descansaba una máquina que pocos habían visto. Una moto de aspecto futurista, con líneas agresivas y componentes que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Era su prototipo personal, la culminación de sus conocimientos, una bestia que solo ella podía dominar. La moto que Javier había guardado y ella había ido perfeccionando en secreto durante años.
Era hora de que Relámpago volviera a cabalgar. Mientras Sofía preparaba la moto, afinando cada parámetro, cargando contramedidas electrónicas de diseño propio, Javier trabajaba febrilmente en su taller. Siguiendo las instrucciones de Sofía, estaba triangulando la posible ubicación de Héctor y Mateo, basándose en la señal del teléfono y en información de sus contactos sobre movimientos sospechosos de los jinetes negros. La localizaron en una nave industrial abandonada cerca del puerto, una zona laberíntica y con poca vigilancia policial. Al mismo tiempo, Javier preparaba un paquete de datos para la inspectora Navarro. La ubicación de la nave, la ruta probable del camión de prototipos y el momento estimado de la ventana ciega durante la carrera. Esperaría la señal de Sofía para enviarlo. El domingo amaneció con un sol brillante pero frío. El circuito bullía de actividad. Sofía, vestida con un traje de cuero negro sin marcas, se acercó a la nave industrial en su prototipo silencioso. Las cámaras térmicas que había incorporado a su casco le mostraron 2 guardias en la entrada principal y varios más dentro. Evitó la entrada, buscando un punto débil. Lo encontró, una antigua compuerta de carga parcialmente oxidada en la parte trasera. Usó un pequeño dispositivo sónico para debilitar las bisagras y entró deslizándose como una sombra. Dentro, la nave era un caos de piezas de motos robadas, herramientas y suciedad. Localizó a Mateo atado a una silla en una pequeña oficina improvisada, vigilado por 2 hombres. Necesitaba una distracción. Activó remotamente una sobrecarga en el sistema eléctrico de la nave, provocando un cortocircuito ruidoso y chispas en otra sección. Mientras los guardias se volvían, ella se movió con una velocidad y precisión asombrosas. No usó fuerza bruta, sino puntos de presión y llaves rápidas para incapacitar a los 2 vigilantes antes de que pudieran reaccionar. Liberó a Mateo, que estaba aterrorizado pero ileso. «Vámonos», susurró Sofía, pasándole un casco, «y haz exactamente lo que yo te diga». Mientras salían sigilosamente hacia donde había escondido la moto, envió la señal a Javier. Él, a su vez, transmitió toda la información a la inspectora Navarro. La policía se puso en marcha, pero al llegar a la salida trasera, se encontraron de frente con Héctor Morales. Acababa de llegar, probablemente para supervisar el traslado final de Mateo o para asegurarse de que Sofía había picado el anzuelo. Sus ojos se entrecerraron al ver a Sofía y a Mateo libres. Una furia fría reemplazó su habitual calma depredadora. Con un gesto, 2 de sus mejores hombres arrancaron sus potentes motos customizadas. Héctor montó en su propia máquina, una bestia negra mate. «No aprenderás nunca, Relámpago», gruñó Héctor. «Esta vez no te escaparás». Comenzó la persecución. Salieron de la zona industrial hacia las carreteras secundarias que serpenteaban hacia las montañas detrás del circuito. Era el terreno de Héctor, pero también el lienzo donde Relámpago había pintado sus mayores obras maestras. Sofía pilotaba con una concentración absoluta, su mente procesando ángulos, superficies, puntos de frenada, mientras protegía a Mateo en el asiento trasero. Las motos de los jinetes negros eran rápidas y sus pilotos agresivos, intentando cerrarle el paso, forzarla a cometer un error. Sofía usó su conocimiento íntimo de la física y la mecánica. En una curva cerrada, calculó el momento exacto para soltar una micropulsación electromagnética desde un emisor oculto en su moto. El pulso afectó la inyección electrónica de la moto de uno de los perseguidores, haciéndola toser y perder potencia, obligándolo a quedarse atrás. Quedaban Héctor y su lugarteniente más hábil. Entraron en una zona de curvas enlazadas. El lugarteniente intentó adelantarla por el exterior. Sofía esperó hasta el último momento y luego activó otro de sus juguetes, un sistema que liberaba una finísima capa de polímero sintético experimental ultradeslizante justo detrás de su rueda trasera. El perseguidor pisó la mancha invisible, su rueda trasera perdió tracción instantáneamente y la moto se fue al suelo en una lluvia de chispas. Ahora era solo ella contra Héctor. Él era bueno, muy bueno. Conocía las carreteras y su moto era un monstruo de potencia bruta. Pero Sofía era diferente. No era solo velocidad, era precisión, anticipación, una simbiosis casi sobrenatural con su máquina. Héctor intentaba embestirla, usar su peso para desestabilizarla. Sofía esquivaba, fluía, usando la agilidad superior de su prototipo. En una recta corta, antes de una curva ciega, Héctor aceleró al máximo, confiando en su potencia. Sofía vio la trampa. La curva era más cerrada de lo que parecía.
En lugar de intentar igualar su velocidad, Sofía frenó ligeramente antes, calculando la trayectoria óptima. Héctor entró demasiado rápido. Tuvo que rectificar bruscamente, su moto rozando el guardarraíl. En ese instante de desequilibrio, Sofía lo adelantó por el interior, su moto inclinada hasta un ángulo imposible. Al salir de la curva vio por el retrovisor cómo Héctor, en un último intento desesperado por recuperar el control, perdía la rueda delantera. La moto negra dio varias vueltas de campana antes de estrellarse contra un talud de tierra. Héctor salió despedido, quedando inmóvil en la cuneta. Vivo, pero neutralizado. Mientras Sofía reducía la velocidad, asegurándose de que Mateo estaba bien, escuchó las sirenas de la policía acercándose. En el circuito, la operación policial dirigida por la inspectora Navarro había sido un éxito. El camión con los prototipos fue interceptado justo cuando salía por la ruta de servicio. Varios miembros clave de los Jinetes Negros fueron detenidos en el paddock mientras intentaban ejecutar su plan B de sabotaje. La red de Héctor en Valencia había sido decapitada. Días después, la resaca del Gran Premio se mezclaba con los titulares sobre la desarticulación de la banda y el misterioso accidente de su líder. Mateo, aunque todavía afectado, tenía una nueva determinación en la mirada. La experiencia lo había endurecido, pero no roto. Javier, en su taller ya reparado, compartió un café silencioso con Sofía. La inspectora Navarro la había visitado no para arrestarla, sino para agradecerle extraoficialmente y advertirle. Su nombre está en todas partes ahora, señor Navarro. Algunos la llaman heroína, otros, bueno, tenga cuidado. Sofía estaba de nuevo en su estudio. La luz de la tarde doraba los prototipos. Miró una foto recién enmarcada, ella y Mateo junto a su moto reparada. Su teléfono sonó. Era una oferta de una gran escudería internacional, intrigada por la tecnología y la leyenda renacida de Navarro Dynamics. Miró por la ventana panorámica. Valencia se extendía bajo ella, hermosa y compleja. La calma había vuelto, pero era una calma diferente. Ya no podía esconderse de Relámpago. Era parte de ella, la ingeniera brillante y la piloto indomable, y usaría ambas facetas para proteger lo que era suyo, lo que era justo. Su vida tranquila había terminado, pero quizás una vida más auténtica acababa de empezar.